es muy cálido y es semidesértico, fue un verano más fresco en las temperaturas máximas y con bastantes días más frescos en verano, que siempre nos viene muy bien para preservar buena acidez y frescura. Así Claro. que estamos bastante entusiasmados por la Zafra 2021. Uau, excelente. Totalmente. Muito bom. Alejandro, enquanto nós podemos aguardar, acredito que alguns minutinhos, tem mais algumas pessoas que devem entrar, muitos já estão aqui. Queria aproveitar e agradecer a todos pela presença. O Alejandro já está aqui conosco. Aguardaremos alguns minutinhos, a gente já vai dar início ao nosso, podemos chamar de bate-papo, Alejandro, talvez, sobre os vinhos. Eu tenho eles aqui também e tem a equipe da My Winery que vai degustar alguns aqui, alguns clientes devem estar com vinhos, inclusive, também degustando, enfim. Es un poco temprano, pero bueno, Sim, no tengo para escupir, así que intentaremos tomar poco para poder seguir claro. trabajando por la tarde. Não, perfeito. Felipe, Nós yo temos tengo una, aqui, claro, perdón, cuando vos me digas yo tengo una presentación para compartir, así que cuando vos me indiques yo comparto mi pantalla y ótimo. empezamos. Não, maravilha. Nós temos aqui, Alejandro, um grupo de clientes, representantes comerciais e vendedores. Então, a maioria, ou na verdade, todos que estão aqui já tiveram contato com os vinhos Eulen. A ideia é que eles conheçam, né, que todos possam conhecer um pouco mais sobre o Alejandro, a história da família, o terroir e a característica dos vinhos. Acho que para tornar a dinâmica objetiva, digamos assim, nós podemos iniciar daqui uns minutos, Alejandro, já a apresentação e no final a gente abre para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, na etapa final a gente pode responder. Imaginamos aqui 1 hora, né, de treinamento, um pouquinho mais, mas em torno de 60 minutos, 70 minutos, assim, no máximo. Se você tiver de acordo, é claro, né? Yo hablo mucho, así que ojalá me interrumpan, así yo puedo ir bebiendo. Y más ahora Perfeito. cuando comparto la pantalla, que no los veo a ustedes, voy a intentar hacer la introducción relativamente rápido y después me va a Certo. venir muy bien tus preguntas, Felipe, para ahondar en los conceptos que te vayan escribiendo y aquello que quieran profundizar. ¿Sí? Ótimo, perfeito. Bueno, Eu consigo lhe entender bem, Alejandro. Acredito que se alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode comentar por aqui e a gente vai mais pausadamente, né? sí, Mas ótimo. yo Quando quiseres hablo começar, lento. Alejandro, o espaço é seu, fica à vontade. Se quiser começar, Perfecto. ¿Ven mi pantalla? ¿Se ve bien? sim. Bien. Entonces vamos a empezar. Bueno, básicamente, a ver, nosotros somos un productor relativamente pequeño y familiar, así que siempre la historia detrás de los vinos yo considero que es uno de los atributos más importantes, más allá de lo que uno hace en términos de producción. La foto esta para mí es muy emblemática o muy importante porque ese es mi abuelo. Mi abuelo Kurt Heinlein es quien inicia este emprendimiento vitivinícola familiar y lo hace a una edad bastante mayor. Bueno, en la foto se puede ver una persona mayor recorriendo un terreno árido, virgen. Mi abuelo no provenía del rubro vitivinícola en sí mismo, pero sí era un apasionado del vino y era una persona que nunca se cansaba de emprender. Así que con esa edad, más de 70 años, decide emprender en este rubro que hoy me convoca y del cual estoy a cargo. Cuando toma la decisión de iniciar este emprendimiento, el primer punto de partida era, bueno, ¿dónde busco eventualmente una propiedad o una vinícola ya existente? Y empieza buscando en Mendoza. Como bien saben, Mendoza es la capital de la producción del vino argentino, elabora más del 70% del vino argentino. Y cuando él inicia su viaje, si se ve mi cursor, él empieza el viaje en el centro de Mendoza, lo llevan a visitar propiedades en Maipú, en Luján de Cuyo, sigue a visitar propiedades en el Valle Duco y termina en San Rafael, ¿sí? Este mapa es el mapa de Mendoza dividido y este es el departamento de San Rafael, que es uno de los más grandes y más extendidos, cruza toda la provincia.
Básicamente lo que lo enamora, él no sabía bien cómo iba a emprender, pero llega a esta propiedad, que era una propiedad de 330 hectáreas, y esos atardeceres fueron lo que lo enamoraron. Siempre digo, fue amor a primera vista. Después fue estudiando y entendiendo las cualidades del lugar que había comprado, pero la decisión inicial fue esto. Es una propiedad muy especial o bastante particular porque se encuentra en una colina, en un punto alto, linda al sur con el río Diamante, hay todo un valle fluvial y tiene 180 grados de vista a lo que es la Sierra Pintada, ¿sí? Esos no son los Andes están más atrás, estas son unas sierras preandinas, pero muy hermosos, todos los atardeceres para nosotros. Bueno, esa es una imagen desde la propiedad. Y lo interesante o cómo se inicia este proyecto es que mi abuelo, aún teniendo más de 70 años, decide comprar tierra virgen y plantar los primeros viñedos en esta apelación, en este lugar que se denomina 25 de Mayo. Creo que hay que ser muy paciente. A ver, los que conocen el producto, plantar un viñedo lleva al menos 3 años hasta tener una primera zafra, hay que elaborar un vino, así que fue todo una gran paciencia la de mi abuelo hasta que pudo ver los primeros resultados de esa propiedad. Perdón. Felipe me presentó, yo soy Alejandro Leirado, estoy a cargo del emprendimiento, soy el nieto mayor de Kurt, soy licenciado en Economía y lo bueno es que soy bastante curioso y el rubro del vino para los curiosos es lo mejor que hay, porque uno aprende una cosa nueva, levanta una piedra en el suelo y se da cuenta que no sabe nada. Así que, si bien puedo hablar de muchas cosas técnicas, creo que sobre todo soy un apasionado del vino, así que creo que voy a poder responderle todas las cosas que me preguntan. Cuando mi abuelo emprende este proyecto, yo tomo la decisión de hacerme cargo o ayudarlo con la gerencia y me involucro en la parte productiva. Soy nacido en Buenos Aires, pero me vine a vivir a Mendoza hace 8 años para hacerme cargo de este proyecto. Esta es una imagen un poco técnica, así que después si tienen preguntas pueden escribirlas y las profundizamos. Este es un mapa de la zona plantada de San Rafael. Todos estos cuadros verdes son viñedos. Este mapa fue hecho por un geofísico, un conocido nuestro que es un apasionado del vino y que es un estudioso. Básicamente todos estos cuadros verdes son viñedos y el nuestro es el más cercano a este punto que es 25 de Mayo. ¿Para qué sirve este mapa? Todos los suelos de San Rafael tuvieron una influencia muy grande de sus ríos, principalmente dos. El río Diamante, que es el que está al norte, y el río Atuel, que es el que está al sur. Por una cuestión geográfica y de competencia, el más importante fue el río Diamante, nuestra propiedad linda al sur con el río Diamante, y se encuentra muy cerca a la sierra. Todas estas líneas marcan distintas alturas, ¿sí? Si yo tengo dos líneas muy separadas, quiere decir que el cambio de altura es más lento. Esto es planicie. A medida que me voy hacia la sierra, aumenta la pendiente y subo en altura. ¿Por qué les muestro esto? Nuestra finca es una de las fincas más altas actualmente plantadas en San Rafael, junto con esta finca acá abajo en Cuadro Venegas, y es una de las más cercanas a donde se libera el río desde la precordillera. El río se libera de la precordillera con mucha energía y va perdiendo energía a medida que transporta y llega a la superficie plana. Y esto es importante para entender los suelos, ¿sí? Si uno habla de suelos pedregosos, de suelo con piedra muy grande, hace falta mucha energía para poder transportarlo. Eso tiene que ver con nuestra ubicación respecto de ese origen del río o esa liberación del río. Este mapa puede servir un poco más. Acá arriba a la izquierda, no se ve muy bien, pero después lo voy a mostrar, hay una foto de una calicata pedregosa que proviene de la finca. Esta es una foto de una calicata arcillosa que principalmente se vincula con otro suelo. Y sin entrar en cuestiones técnicas, pueden ver que las 4 fotos son completamente distintas. Esto es una primera segmentación de San Rafael, ¿sí? Para poner en contexto, nosotros estamos en Mendoza al sur, estamos 230 kilómetros al sur de Mendoza. San Rafael es un departamento que cruza toda la provincia. Entonces, hablar de vinos de San Rafael es muy complicado por lo grande que es la extensión.
Nuestro trabajo se enfoca principalmente en nuestro viñedo y en explorar algunas propiedades en altura y entender los suelos y las condiciones de este terroir, por así decir, sanrafaelino y más específicamente del nuestro, del de 25 de mayo. Algunas generalidades. San Rafael, como dije, es imposible hablar del vino de San Rafael, pero se encuentra en una latitud más al sur, ¿sí?, de Mendoza. Como ustedes saben, la temperatura que uno tiene en un lugar depende de la altura. A mayor altura, menos temperatura, y cuanto más al sur me voy, también baja la temperatura. Nuestro microclima, nuestro clima ahí en el viñedo, depende de dos factores. Somos uno de los más altos, estamos a cerca de 900 metros, y estamos en una latitud más al sur que la mayoría de las propiedades de Mendoza, 230 kilómetros más al sur. Así que es una zona relativamente fresca, ¿sí? Volviendo al tema de los suelos, estas son dos imágenes de calicatas en el viñedo. Sin ir a lo técnico, lo único que quiero que vean es que son completamente distintas. Y eso a nosotros nos sirve primero para interpretar qué es lo que podemos obtener de cada lugar y elaborar vinos distintos de parcelas diferenciadas. Nuestro viñedo, esta foto ya está desactualizada porque se aumentó el tamaño del viñedo, pero trabajamos nuestro viñedo y el viñedo de Cuadro Venegas, de donde obtenemos uva para la línea de entrada, segmentándolo de acuerdo a perfiles, ¿sí? Segmentamos para las distintas cepas de acuerdo a perfiles de suelo, porque los distintos perfiles nos dan uvas con distintas características que después buscamos potenciar en los vinos. Pausa. Un poco la historia de esto, de estas corullas, de Eulen. Primero que nada, Eulen es corulla en alemán. Tenemos una identidad alemana muy arraigada. Funkenhausen es un lugar de Alemania donde viene parte de nuestra familia. Esta es una familia de corullas que se asentó en un cuadro nuestro, básicamente desde que se inició el proyecto y que se pusieron los primeros postes, se asentó la familia de corullas, que es súper guardiana y protectora. En realidad uno no se puede acercar demasiado. Y cuando vimos todo ese desarrollo, todo ese potencial natural del lugar que tenía y de las condiciones que tienen estos animales, nos pareció muy interesante armar una línea de vinos a partir de esta familia, ¿sí? Y luego decidimos armar distintas líneas. La línea de entrada nuestra, que es la línea identidad, básicamente lo que busca representar son distintos varietales con distintas corullas que yo le fui apodando algunos nombres y contando algunas historias relacionadas a los vinos y algunos personajes de la familia, pero bueno, eso no lo sabe ni siquiera mi familia. Pero básicamente la idea de identidad es contar cómo son las identidades de estos varietales y vincularlo a cada uno de esos personajes. Por eso ustedes van a ver en cada uno de los rótulos alguna coruja distinta y alguna historia distinta. Fazendo só parênteses, Alejandro, desculpa até lhe interromper, é super interessante, porque os rótulos têm um toque um pouco despojado, né, e tem essa questão da coruja, que atrai muita atenção das pessoas quando elas veem, né, os rótulos em gôndolas. Eu não sei se alguém até agora tem alguma pergunta ou pela questão linguística, alguma dificuldade que queira que o Alejandro repita, talvez, ou que eu possa deixar um pouco mais claro. Gostaríamos aí da interação de vocês. O treinamento ele é feito e pensado para todos vocês. Então, quem quiser perguntar algo ou fazer algum comentário, a gente comentou que deixaria para o final do treinamento, mas fiquem à vontade, né? Se alguém quiser perguntar. Bien. Después vamos a degustar el Malbec y nos enfocamos en el Malbec, pero presentando las líneas. Por un lado está identidad y por el otro lado está familia con el rótulo del Cabernet Sauvignon, que hicimos un cambio estético. Pero básicamente como concepto, la idea de familia, a ver, el rubro vitivinícola siempre se dice que es un rubro a largo plazo. Y como en todos los oficios, o como todas las profesiones familiares o en todos los emprendimientos familiares, siempre es muy importante lo que se va transmitiendo de generación en generación y las culturas que se van inculcando. La intención de realzar el nombre familia tiene mucho que ver con esto,
básicamente lo que queríamos contar, además de que hay una familia de corullas, queríamos contar un poco cómo va siendo nuestra experiencia familiar, qué es lo que nos va legando, qué es lo que me legó a mí, la cultura de trabajo de mi abuelo, qué es lo que estoy intentando legar a mi hijo, que es una cultura de vinificación apuntada a hacer segmentaciones y a elaborar los vinos de la mayor alta gama del lugar nuestro. No puedo decir ni mejor ni peor, pero sí entender nuestro lugar, ese lugar que lo enamoró a mi abuelo. Y creo que a lo largo de las generaciones las cosas van mejorando. Entonces, realzamos la familia como el lugar en donde se van comunicando todas estas historias, experiencias, y queríamos armar como concepto de línea esto, realzar eso. Estos ya son vinos que, si bien se enfocan en varietales, Malbec y Cabernet Sauvignon, tienen un pequeño porcentaje de otro varietal. Las familias son complejas, digo, como concepto, ningún hijo es solamente parte de un lado, así que queríamos jugar un poco con esa historia, o otorgar vinos más complejos, y sí demostrar parte de los trabajos que hacemos en el viñedo, ya buscar suelos más complejos, más pedregosos, suelos que nos dan menores rendimientos, trabajarlos distintos y buscar elaborar vinos de una mayor concentración, de mayor complejidad. Van a ser vinos que tienen un paso por madera más prolongado. Así que trabajamos todo, tanto en la línea de entrada, que son vinos complejos y estudiados, como en la línea reserva o familia. Trabajamos desde el viñedo a la bodega, y todo nuestro trabajo nace en entender nuestro lugar. Somos apasionados del oasis sur de Mendoza, de San Rafael. Si bien es una zona que no tiene tantos productores, o no comunica tantos productores como el Valle de Uco, es una zona, yo siempre digo que es un gigante dormido. Lo único que hace falta es que se junten los productores de San Rafael y que salgan a comunicar más consistentemente el potencial que tienen. Y lo nuestro es un desafío doble, porque la apelación o el lugar donde estamos no existe como indicación geográfica. 25 de mayo no existe como indicación geográfica. Así que somos pioneros en una zona que no estaba anteriormente plantada, y buscamos representar eso, sobre todo en la línea familia, mostrándoles el potencial de un lugar que para nosotros, además de hermoso, es increíble. No sé si venimos más o menos bien, pero me gustaría que me hagan alguna pregunta, quizás no técnica, pero sí sobre el lugar, como para poder explicar un poquito más el terroir, poder orientarlos sobre cuáles son las condiciones naturales que pueden llegar a tener nuestros vinos y sobre lo que potenciaría. No sé, Felipe, si tenés alguna duda anotada hasta el momento. Sim, da minha parte ficou bem claro, Alejandro, mas nós podemos estender a pergunta para quem está nos acompanhando. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Você tem as garrafas aí para nos mostrar, Alejandro? Aqui a gente tem, não sei se todos conseguem enxergar a minha tela, ou a sua, perfeita. A linha identidade, só para a gente, né, dar uma pincelada, a linha identidade nós temos 4 vinhos varietais, o Torrontés e o Chardonnay, ambos 2020, que recém chegaram ao Brasil, e 2 tintos, o Identidade Malbec e o Identidade Cabernet. Se for possível contar um pouco sobre essa questão da madeira nos tintos, Alejandro, seria ótimo. E na linha família, como o Alejandro comentou, são 2 rótulos também. Nós temos o Cabernet, que está aqui na minha mão direita. Ele está com um rótulo novo já, foi modernizado um pouco o aspecto visual. E na minha mão esquerda, o Família Malbec, que é um perfil, como o Alejandro explicou, perfil diferente de vinhos, né? Talvez seja interessante comentar um pouco a passagem por madeira, o que a madeira impacta, por gentileza, Alejandro. Voy a aprovechar la pregunta y voy a profundizar sobre algunos conceptos. Ya que no tenemos preguntas, aprovecho a seguir hablando yo. El primer punto. Yo hago mucho hincapié tanto en nuestro terroir, en nuestro lugar, como en el concepto de que trabajamos desde el viñedo. Sí. Argentina y muchos productores del Nuevo Mundo se jactan o hablan mucho de un concepto de terroir, y terroir es un compuesto de un lugar, un clima y un factor humano. Y creo que muchas veces no se le da la importancia que tiene realmente el factor humano. ¿Sí? Son 3 patas, y a veces se realiza un mensaje simplista de decir, terroir es este lugar con este microclima y el vino que sale es
como si el racimo se convirtiese en un vino. Yo soy un gran defensor de las personas que están atrás de los emprendimientos y del factor humano en el término terroir. ¿Qué quiero decir con esto? No nos vayamos al mensaje simplista de pensar que únicamente las condiciones de un viñedo determinan un vino, pero sí es muy importante que el factor humano, el factor técnico, la enóloga o el ingeniero agrónomo, se interesen por entender las cualidades del lugar como para hacer una interpretación de eso, ¿sí? El enólogo y el ingeniero son técnicos, pero también terminan siendo un poco artistas de interpretar un lugar. Argentina tiene las complicaciones de no tener denominaciones de origen. Tenemos 2 denominaciones de origen que no son relevantes, pero al no tenerlas, no nos vemos condicionados a realizar los vinos con cierto protocolo, sino que podemos justamente interpretar un lugar y elaborarlo. Eso es bueno porque podemos crecer y seguir aprendiendo. Es malo porque para el consumidor es mucho más difícil entender un vino o entender un vino de una región. Yo agarro 2 enólogos distintos, con perfiles distintos, elaborando vino de la misma uva, y los vinos van a ser distintos. Nuestro trabajo y nuestra filosofía, tanto desde la enóloga Jimena López, el ingeniero agrónomo Aquiles Lucchini y mío, como concepto, ha sido elaborar vinos con la menor intervención posible. Por supuesto que intervenimos porque definimos los trabajos en el viñedo, el punto de cosecha y cómo los vamos a elaborar, pero buscamos que se... Sí. Para me fazer conferência de olhar para isso. Falei para ele, segunda que chegou? Houve alguma interferência por aqui. Me había entusiasmado, pensé que era una pregunta, Felipe. Bueno. Não, perfeito. O pessoal está um pouco tímido, eu acho que antes de degustar os vinhos, Ale. Sim. Eu não sei se você chegou a falar sobre San Rafael. Eu queria fazer uma pergunta sobre a região. Sim, em geral. Porque assim, a região que mais hoje está sendo falada na Argentina, digamos que é o Vale do Uco. O que tem de diferencial que vai fazer o nosso cliente comprar o vinho de San Rafael e não do Vale do Uco? Qual é o melhor argumento que a gente pode estar falando para venda, assim? Bien. Excelente pergunta. Primero, voy también por partes. Valle de Uco ha sido la zona de mayor difusión porque es el lugar en donde se han realizado la mayor cantidad de inversiones nuevas y de acciones de marketing. Yendo a responder la pregunta, San Rafael, yo mencioné que es una región muy grande en sí mismo, ¿sí? San Rafael, hablar de vino de San Rafael es muy difícil. Mismo yo a veces digo, bueno, es un vino de San Rafael o del Oasis Sur, pero más específicamente de 25 de mayo. Y respondiendo a la pregunta, nuestro lugar, desde los aspectos técnicos, desde los suelos, nosotros tenemos suelos, se vio en una de las fotos, que son iguales o a las características que hoy por hoy los consumidores y los periodistas están buscando en Gualtallarí, por mencionar una de las zonas más de moda en Valle de Uco y donde más se habló de los suelos pedregosos con carbonato de calcio. La diferencia es que Gualtallarí se apoderó de eso y hay zonas de San Rafael que no lo salieron a comunicar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un consumidor que le gusta ese perfil, yo puedo llevarlo a probar algo distinto diciéndole, acá estamos en una región de latitud más al sur, menos altura, pero a latitud y altura hacen un microclima de temperatura relativamente baja, un clima bastante frío, con suelos tanto pedregosos como suelos con otros perfiles. Si a alguno de sus clientes les gusta Valle de Uco y les gusta más específicamente Gualtallarí, es muy probable que puedan reconocer en parte de nuestros vinos de alta gama cualidades de los vinos aquellos. Y mejor aún, nuestros vinos o nuestra región es comparativamente un poco más cálida a las zonas más frías del Valle de Uco, así que yo siempre los incito a probar Cabernet Sauvignon de nuestra región, ¿sí? Cabernet Sauvignon es una cepa de ciclo largo, tarda en madurar, así que necesita un poquito más de calor. Yo los invito a que más allá de los Malbec, inviten a los consumidores a probar Cabernet Sauvignon. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que la persona que está tan expuesta al Valle de Uco, es lógico que elija el Valle de Uco porque es lo que más escuchó,
pero hay que invitarla a probar cosas distintas. Y si está convencido de la calidad del Valle de Uco, hay que entender que el factor suelo es importante y que nosotros tenemos parte de los suelos más buscados en el Valle de Uco. Entonces es una invitación a probar otra región con otras condiciones, con otro equipo, y probar algo distinto. Y mismo si ustedes tienen que vender un vino, miren, cuando yo me involucré en este proyecto en el 2011 me involucré, en el 2012 me vine a Mendoza. Llegué a Mendoza y era el auge, se hablaba mucho de Valle de Uco, ya estaba bastante, con mucho marketing, había empezado antes, pero ya estaba con un auge muy importante, todo era Valle de Uco. Y me acuerdo hablando con enólogos, con algún amigo, un amigo mendocino que es enólogo, me dice, decile a tu abuelo que venda eso y se compre una finca en el Valle de Uco. Y yo estaba en ese momento, primero no con los conocimientos de hoy en día, estaba intentando entender mi lugar. Y creo que una de las mejores decisiones que tomé fue apostar a entender una región que no estaba en el mainstream de la comunicación. Porque seamos sinceros, digo, el vino es uno de los productos que más cantidad de oportunidades de elección tiene en una góndola. Y es mucho más difícil ser distinto que otra cosa. Entonces yo aposté a diferenciarme, a comunicar San Rafael y a ser distinto dentro de una región que no estaba en el mainstream, creyendo en mi lugar. Llevé cuanto técnico pude, para que se den una idea. En la finca estuvo Pedro Marcheski, que fue mano derecha de Nicolás Catena y ex socio de Susana Balbo. Pedro estuvo un buen par de veces en la finca, mismo estuvo como parte del directorio de Bianchi, como bodega referente de allá. Y siempre que llevan un técnico asesor para bodega Bianchi, vienen a visitarnos a la finca. Mismo con Pedro hemos tenido parte de las conversaciones más interesantes sobre este potencial dormido de San Rafael. Les doy otro ejemplo. Conocen, la mayoría o muchos deben conocer a Santiago Achával. Santiago Achával es fundador de Achával Ferrer, vendió Achával Ferrer, fundó Mater-Vini. En algún asado de Santiago con Guillermo Corona, que es este geofísico apasionado de suelos y del vino, Santiago le pregunta a Guillermo, háblame sobre regiones no exploradas que tengan potencial. Guillermo le dice, San Rafael. Respuesta de Santiago, déjame de joder. San Rafael. Y le empezó a explicar por qué. Entonces, que una región no esté dentro del mainstream de comunicación, es cierto, puede ser más difícil empujarlo, pero si uno conoce los atributos y las condiciones que tienen, también hay una oportunidad de diferenciación, de ofrecer algo distinto. Otro ejemplo, volviendo de San Pablo a Mendoza, un vuelo, se sienta Sebastián Zucardi en diagonal mío, y digo, bueno, vamos a saludarlo, a empezar a hablar. Nos pusimos a hablar, le puse a mostrar fotos de una de las calicatas, habíamos hecho una nueva plantación sobre una colina, entonces estaba todavía el pozo principal de la tubería de riego, y le muestro, mira Seba, mira esto. Le muestro el pozo. Me dice, mirá, es igual a Gualtallarí. ¿Dónde es eso? San Rafael. No me jodas. Sí, me viene diciendo Guillermo Corona que tengo que ir a visitarlos y que tengo que ir a ver. Entonces, hay joyas dormidas y perdidas. Obviamente que como proyecto del tamaño nuestro, nosotros creemos muchísimo en nuestro trabajo, creemos que los vinos tienen que hablar, que la calidad de los vinos tiene que ser un parámetro para hablar del lugar. Y sin duda, como productores chicos a medianos, nos va a costar ser quien avance en comunicar San Rafael. Pero les puedo asegurar que no hay nada más satisfactorio que ir viendo cómo se van rompiendo esquemas y van reaprendiendo sobre lugares que quizás no han escuchado y van entendiendo que es una oferta interesante porque es algo distinto. Yo creo que espero que eso responda a tu pregunta y sí te dé un poco más de confianza, o al menos la confianza que me dio a mí para seguir apostando por comunicar nuestro lugar, que es el Oasis Sur. Ok, obrigado pela resposta. Nós podemos concluir também, Alejandro, que é uma área que está sendo cobiçada, né, por grandes vinícolas em relação a comprar terrenos para vinificação e espaço, né? Muitas vinícolas estão focando muito nos últimos anos em São Rafael, não?
Hay vinícolas, a ver, el clima en todos lados se está calentando, acá también. Entonces las vinícolas se están viendo forzadas, en muchos casos, a ir más para el sur, tanto en el Valle de Uco como en otras regiones. En San Rafael hay mucho para explorar en altura. Sí, hay lugares que todavía no están plantados, que son sumamente atractivos. Y hay un punto para mí que siempre que puedo lo digo. Ojo con el marketing del vino, porque uno termina siendo esclavo de fórmulas, ¿sí? Yo siempre le digo a mi equipo que uno puede hablar de que aquel vino me gusta más que el otro, pero no me gusta que hablemos de que uno es mejor que el otro, porque es subjetivo, ¿sí? Y hemos estado tanto tiempo expuestos a fórmulas de que los mejores vinos vienen de un lugar y que tienen que ser de cierta forma, y mismo esas fórmulas van cambiando. Argentina hace 10 años elaboraba vinos sumamente concentrados, pesados, de excesiva madera, y ahora está tendiendo a elaborar vinos con cada vez menos madera, con menos alcohol, buscando fórmulas de trabajo y de cosecha más temprana y trabajo de extracción temprano. Entonces yo creo, me puedo equivocar, pero que un buen vendedor tiene que ser un convencido de los productos que tiene que ser un convencido o entender obviamente al cliente al cual se está acercando y bueno, poder abrirse un poco de todas estas formalidades de decir, Argentina hablaba de los vinos de altura y nadie sabía por qué, o sea, acá se hablaba de los vinos de altura y cuanto más alto estaba tu viñedo era mejor y ningún consumidor entendía por qué. Hablaban todos de amplitud térmica con la altura y nada tenía que ver la amplitud térmica con la altura. Pero bueno, nada. A mí se me da mucho la oportunidad de romper mitos porque estoy en un lugar justamente que está fuera de ese mainstream de comunicación y estamos formando un lugar que es increíble. Yo creo que como proyecto chico a mediano tiene un potencial impresionante para contar una historia y el trabajo que estamos haciendo creo que es cada vez más sólido. Lástima que yo solo estoy probando los vinos. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Alejandro? Se puderes, Alejandro, comentar um pouco sobre o Torrontés e o Chardonnay que chegaram agora, né, a safra 2020 da linha Identidade e também, por gentileza, o Identidade Cabernet e Malbec, e depois a gente pode falar um pouco da linha Família, ou acredito que você tem as fichas técnicas para comentar aqui conosco, né? E se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, né? É só falar. Las fichas las saqué ahora de la presentación, porque íbamos a enfocarnos en el Malbec, pero comentándoles un poco del Torrontés, no sé si... comentándoles un poco del Torrontés, ¿sí? El Torrontés, luego de hablarles tanto de San Rafael, el Torrontés es como el vino hereje, el vino proveniente de otra zona. Decidimos trabajar con Torrontés de otra zona porque consideramos, a ver, Torrontés lo incorporamos en el portafolio porque como cepa argentina es una cepa de las más demandadas en vino blanco y creo que es una cepa que identifica a Argentina como productor. Inicialmente decidimos trabajar sobre 2 terroirs, sobre La Rioja, Valle de Famatina, sobre Cafayate, Salta. Até decidir alguma coisa aqui. Se ele voltar, vai estar que o Brasil vai condenar o cara? Não. Tem uma interrupção aqui. Condenar o homem. Tenemos algún micrófono abierto, bueno, no importa. Vuelvo al Torrontés. Entonces, el Torrontés es, por así decir, el vino hereje, pero el trabajo que hemos hecho y con el cual nos ha ido muy bien, tanto en La Rioja, en el Valle de Famatina, como en Salta, en Cafayate, nos hemos enfocado en trabajar sobre un perfil de vino que no perdiese la buena acidez. Como ustedes saben, el Torrontés suele ser una cepa muy aromática, ¿sí? Muy tendiente a la flor blanca, un poco, yo siempre digo un poco amoscatelada, y es una cepa que si uno se deja estar y la cosecha un poco tarde, se vuelve muy empalagosa la nariz y se percibe un poco dulce. Básicamente para preservar eso, intentar evitarlo, cuidamos o cosechamos generalmente un poquito antes
y sí se hace muchísimo trabajo de maceración prefermentativa en frío y se fermenta a temperaturas muy bajas para preservar toda la parte primaria aromática. Algo que caracteriza a nuestro torrontés es la excelente acidez y en el perfil aromático el hecho de que no sea una bomba de flor blanca y muy dulce en la boca, ¿sí? Es sumamente expresivo, pero creo que el plus es la buena acidez que tiene el vino, que lo vuelve un vino mucho más gastronómico, ¿sí? La acidez también invita a que queramos tomar una segunda copa y hace que el vino se pueda maridar mucho más. No sé si lo han probado, si lo han probado me gustaría que me den alguna opinión y si no lo han probado espero que lo prueben pronto porque la verdad que es un perfil que va muy bien en el mercado de ustedes, ¿no? Mercados de temperaturas relativamente altas en donde ese plus de acidez hace que el vino tenga otra columna vertebral y otro nervio que generalmente en los torrontés no se percibe. Ele, fazendo um parênteses, Alejandro, o 2020, na minha opinião, ele manteve o mesmo perfil da safra anterior, que era 2019, e um grande diferencial de venda, ouvindo o público, é isso que você comentou, que ele tem a fruta branca, o dulçor no olfato, mas em boca ele mantém acidez, o que deixa ele vivo e fresco no paladar. Então, na minha opinião, esse é um grande diferencial do Eulen Torrontés, comparado com outros torrontés que tem no mercado. A cor dele entrega um pouco também, né? É uma cor que tem bastante brilho, bastante intensidade. E ele é de Cafayate, né, Alejandro? O terroir dele. O área que ele é elaborado. En 2020 sí, Jimena, no la presenté, pero la presento muy corto. Jimena López, nuestra enóloga, es una enóloga de unos 45 años, una mujer que inició su trabajo en el rubro con 19 años, en una época que el rubro era mucho más machista y mucho más complicado para una mujer desarrollarse en el rubro vitivinícola. Así que eso habla muchísimo de su potencial y de carácter. Inició en Chandon, trabajó en Trivento como segunda enóloga, fue segunda enóloga en Norton, trabajando con Jorge Riccitelli muchos años. Y después, cuando Eduardo Pulenta formó Pulenta Estate, la contrató a ella para que estuviese a cargo de la enología de Pulenta Estate. Asesoró a Benvenuto de la Serna y bueno, después la tenemos felizmente con nosotros porque es una persona sumamente capaz, obsesiva de los detalles y las mujeres por biología tienen mejor olfato que los hombres, generalmente, y creo que en los toques y en el cuidado de los perfiles aromáticos y la expresión de los vinos, si bien no quiero ni ser machista porque no creo que haya vino femenino ni vino masculino, creo que tiene una capacidad increíble y estamos muy contentos de tenerla. El torrontés para mí fue un logro completo el de la acidez y Jimé le encanta Cafayate. Trabajábamos sobre Valle Famantina La Rioja y quisimos hacer una prueba en 2020 sobre Cafayate, que en definitiva es el lugar del torrontés más mainstream de comunicación actualmente. Y queríamos ver, Cafayate suele ser muy invasivo con la flor blanca y sobre todo en Cafayate se suele percibir muchísimo ese jazmín. Entonces era un desafío mayor todavía mantener ese equilibrio de acidez y generar una propuesta que tuviese frescura. No queríamos perder eso. Así que yo creo que el vino completamente lo logra. La boca del vino es increíble. Excelente. Nós temos a ficha técnica aqui na apresentação, Alejandro, para o pessoal conseguir acompanhar. Acho que se puderes, por gentileza. Yo no la tengo en esta presentación por el simple hecho de que la saqué. Cuando nos íbamos a enfocar en el Malbec, la saqué. Si quieren, salgo y la intento buscar. Não, sem problemas. Nós enviamos depois para todos o catálogo, não há problema. Obrigado. Pero bueno, muy simple para quienes nos escuchan. A ver, el torrontés no tiene madera, no realiza fermentación maloláctica porque uno busca justamente preservar la acidez y si el vino realiza fermentación maloláctica uno pierde tenor de acidez porque el ácido málico tiene mejor sensación de acidez que el ácido láctico. Fermenta en tanques de acero inoxidable a temperaturas bajas y es un proceso muy, muy limpio, es mucho de cuidado de la uva a punto de madurez y después un proceso muy limpio y cuidado de los precursores aromáticos durante toda la fermentación sin contacto con madera y sin buscar perder acidez.
es bastante lineal y simple, pero de muchísimo cuidado de lo que se va a cosechar y el punto de cosecha. Perfeito. Paso a Oilen Chardonnay. Yo soy un enamorado de los Chardonnay sanrafaelinos. De vuelta, San Rafael es grande. Soy un enamorado de los Chardonnay sanrafaelinos de zonas relativamente altas, como 25 de Mayo y Cuadro Venegas. El San Rafael de la finca se suele caracterizar por ser sumamente aromático. Generalmente nos da, dependiendo del punto de cosecha, alguna nota a fruta blanca, pasa hacia una nota tropical, como puede ser el ananá, y si uno lo deja demasiado es un ananá enlatado, ya medio empalagoso. Para estos perfiles de vino, ¿sí?, de una línea de entrada, lo que buscamos es cosechar en un punto que nos dé fruta blanca y alguna nota de ananá, en su defecto. Pero algo que lo caracteriza es que es muy expresivo aromáticamente, y el Chardonnay, el trabajo que se hace de vuelta para preservar la acidez, no realiza fermentación maloláctica, pero luego de la fermentación alcohólica se hace un trabajo de remontaje o de contacto con las lías, con las levaduras muertas, se hace todo un movimiento, porque esto lo que favorece es básicamente la autólisis o descomposición de las levaduras y le aporta tenor de boca al vino, ¿sí? Lo que uno está buscando, este vino lo que buscamos es expresión en la nariz, que la entrada sea suave, pero que llene la boca, que tenga buen volumen de boca, por eso todo ese trabajo de remontaje o contacto con las lías, y que no pierda la acidez natural que tiene. Algo característico en todos nuestros vinos es que buscamos que tengan un tenor de frescura en el final y que tengan buena acidez natural. Por eso en este caso también buscamos que ese volumen de boca se gane por el trabajo con las levaduras y no a través de una fermentación maloláctica, ¿sí? No buscamos ni manteca ni un tenor graso con una fermentación maloláctica, sino por el trabajo con las levaduras. Y después en este vino hay un muy breve contacto con madera de una parte parcial del corte, un 30%, pero es completamente secundario. Básicamente el trabajo con madera puede aportar una nota en la nariz muy secundaria, pero también coopera en lo que es el volumen de boca y cómo se percibe redondo y la estructura del cuerpo que va a tener el vino. Yo creo que es un vino sumamente versátil, para mí esa es la palabra, porque es un vino que uno lo puede tomar solo, puede acompañarlo con algún plato de carnes blancas, pero también hasta puede ir hacia un salmón o hacia un pescado más grasoso, porque al tener esa estructura y tener buena acidez, limpia la boca y acompaña bien. A mí me encanta, y hablar así de vino sin que lo estemos tomando es más difícil, porque no tengo los comentarios de ustedes. Así que si alguno se anima a darme un comentario, aún si no lo esté probando, pero si lo probó, bienvenido sea. No sean tan tímidos, por favor. Ele chegou há pouco tempo, Alejandro, o Chardonnay. Muitos ainda não tiveram a chance de provar e de receber o vinho. Só para enfatizar, ele foi lançado, chegou no Brasil agora, ele não estava no mercado brasileiro ainda, o Chardonnay. Temos grande expectativa em relação a ele, principalmente por o nosso clima ser um clima tropical, um clima que favorece muito o consumo de brancos. Achei fantástico a sua explicação, Alejandro, que é essa questão de deixar ele sobre as leveduras, né, as liras, para favorecer a autólise, porque ele não vem com aquele toque amanteigado, né? Ele lembra para mim uma fruta branca de caroço, tem presença em boca, mas nada de agressividade, né? E a madeira só complementando o rótulo, o vinho. Então, um vinho, na minha opinião, excepcional, um Chardonnay bem feito, super equilibrado, e essa questão do terroir fica muito nítida nele, né? Então, grandes expectativas. A safra dele é 2020, logo, logo o pessoal estará recebendo, né? Ou muitos já estão, vão iniciar a comercialização. Tengan en cuenta, Zafra 2020 fue una excelente zafra de pandemia. Inicio de pandemia, si bien en los blancos todavía no se había iniciado la pandemia, fue un desafío para los tintos, pero de calidad increíble. Ya Argentina viene en los últimos años con muy buenas zafras y estamos haciendo un trabajo en Argentina para mostrar a Argentina como un productor bueno, muy bueno de vinos blancos. Así que, y eso se conjuga con el hecho de que está aumentando el consumo de vino blanco también en Brasil, así que creo que hay un buen potencial para promocionar los vinos blancos con muchísima confianza.
paso al vino que me está acompañando y que no me va a dejar trabajar más tarde. No. Eulén Identidad Malbec. A ver, el Malbec es nuestra cepa insignia y como saben, si bien tiene un perfil bastante característico, es muy adaptable a distintas zonas. Mismo hace poco salió algún estudio realizado por Catena que justamente busca potenciar esta idea de terroir a través del Malbec, de cuánto expresa el Malbec las características de un lugar. Y encontraron resultados muy interesantes apuntando justamente a decir de que no todos los Malbecs son iguales, ¿sí? Dependiendo de dónde esté plantado y las condiciones en las que esté va a variar el perfil. Nuestro Malbec, mismo en nuestra finca, y esto es lo apasionante del rubro, por eso digo, si uno es curioso, esto no se termina nunca. Dentro de nuestra finca, como los suelos son de origen aluvional, fueron formados por ríos, los ríos no se mueven constantemente por el mismo lugar, entonces van formando vetas y van formando suelos distintos perfiles de suelo. Nosotros probamos un Malbec de un perfil pedregoso y probamos un Malbec de un perfil franco-arenoso, elaborados de la misma forma y son dos Malbecs completamente distintos. Completamente distintos. Para esta línea, para la línea identidad, generalmente buscamos favorecer perfiles de suelo franco-arenosos. Franco-arenosos son suelos que tienen una mezcla de arcilla, limo y arena, y son franco-arenosos porque la proporción de arena es un poco más alta. ¿Qué nos dan esos perfiles? Generalmente las plantas en esos perfiles tienen sistemas radiculares más grandes, tienen producciones un poco más elevadas, y hay estudios que indican que generalmente la presencia o mayor presencia de arena, y se condice con los vinos, suelen dar vinos que son más aromáticos, muy expresivos aromáticamente, pero de una carga tánica un poco más baja, de una estructura de boca un poco más baja comparativo a suelos más bien pedregosos. ¿Nosotros qué queremos en identidad o qué es lo que buscamos? En términos generales buscamos que sean vinos con muy buena fruta en nariz, que tengan volumen de boca, que tengan cierta estructura, pero que estén equilibrados, y en línea con lo que digo del equilibrio, que esté la acidez, que no se pierda ese nervio, ¿sí? Ese componente tan importante. Entonces, buscamos estos perfiles de suelos franco-arenosos, generalmente dejamos una producción más elevada que los suelos pedregosos, naturalmente se puede dar y también la condicionamos un poco más así. Y al tener mayor producción y cosechar un poco más temprano, vamos a tener vinos de un perfil aromático de fruta más bien fresca. Para mí el Malbec de esta zona generalmente se da o la ciruela o aparece alguna frutilla o alguna frambuesa, aparece fruta roja, puede aparecer alguna pequeña nota especiada, pero generalmente es tendiente hacia la fruta roja o la ciruela. El Malbec naturalmente tiene lo que se le dice el tanino dulce, o tiene esa sensación dulce en la parte frontal de la boca, no es agresivo. Y como estamos cosechando antes, para preservar acidez y tener este perfil fresco, también el trabajo en la bodega va a ser de maceraciones más cortas. Todo lo que buscamos extraer del vino reside mucho en el potencial aromático, buscamos extraer estructura, pero va a ser inferior el periodo de maceración y van a ser temperaturas más bajas que en el caso de la línea familia, en donde cosechamos más tarde, tenemos producción más chica, va a tener mayor contacto con madera y buscamos entonces tener un vino de mayor estructura y un perfil más maduro. Yo estoy muy contento con, a ver, en el mercado, ustedes, Felipe, ¿estás con el 2019? ¿Con el Malbec? Isso, é o 19 que eu tenho aqui, Alejandro. Nós temos no Brasil disponível, né, o 2019 e o 2020. Nós optamos por distribuir primeiro o 2019. Então, quem já tem ele dos clientes que estão aqui é certamente o 2019, Alejandro. Son vinos que, para que ustedes estén tranquilos, tienen un potencial de guarda tranquilamente de 5 años. Mismo 2019 a 2020 fueron zafras muy buenas. Yo estoy sumamente contento tanto con la 19 como la 2020. La 2020 fue más sorpresiva porque todas las condiciones por la pandemia fueron distintas, pero fueron 2 años que se dio naturalmente bien, un verano cálido, pocas lluvias, buena madurez y bueno, tuvimos estas características de buena madurez y sanidad.
¿Cómo está tu vino, Excelente. Felipe? Yo estoy con la Zafra 2020 de acá. Ah, Ah, perfeito. O 19, para mim, Alejandro, assim, aromas limpos, né? Muito aromático, como você comentou. É extremamente nítido essa sensação de um tanino doce no primeiro contato em boca. E é interessante o seu comentário quando você explica do solo franco-arenoso, que é de onde vem os vinhedos para a linha Identidade, que ele tem esse perfil assim de menos peso em boca, mas muito mais fruta, né, no olfato. E ele mantém essa acidez que torna ele, deixa ele gastronômico, né? Então é um vinho assim de fácil agrado, a gente percebe que a aceitação deles com o consumidor final, seja em lojas ou restaurantes, é muito boa, porque as pessoas bebem, se sentem bem, né? E a explicação técnica que você nos deu é excelente. E não vou antecipar aqui os seus comentários, claro, mas ele é um perfil muito diferente do Malbec Família, né? Então aqui nós temos dois nortes, e o que é interessante é que é da mesma região, mas solo com características diferentes, né? Que explica muito o que você fala em relação ao fator humano do terroir, né? A mão da Jimena Lopes, que é uma enóloga aí à frente da vinícola. Totalmente, Felipe. Yo siempre tengo mi lado ahora, romántico, si se quiere, y siempre me vuelvo loco por decir cuál es, a ver, digo, para ponerlo en contexto. Mi abuelo compró un lugar virgen, plantó viñedos, estudiamos los suelos, son variables, el clima es relativamente el mismo. Bueno, tengo esto. Elaboro vinos con el mismo protocolo de distintos suelos, son distintos. Tengo estos componentes, tengo estos ingredientes. ¿Cuál es mi identidad del lugar? ¿No? Porque yo tengo un suelo franco-arenoso y tengo un suelo pedregoso. Y ahí entra un poco este tema artístico o romántico, si se quiere, de justamente, creo, intentar transmitir el vino de la mejor manera posible y darle relevancia al factor humano, no volvernos tan locos, no quedarnos con el mensaje simplista de que terroir es solamente la planta. A veces yo escucho acá, y soy muy autocrítico de nosotros mismos, cuando escucho estos mensajes de que hay una planta en un lugar y parece que nadie la plantó, nadie eligió la selección, nadie decidió cómo la iba a conducir, nadie decidió los trabajos que iban a hacer, nadie decidió cuándo se iba a cosechar, nadie decidió cuándo se iba a elaborar. Entonces, el vino nació automáticamente de la planta. Y la realidad es que esto es mucho de lo nuestro. Sí, soy un defensor de procesos poco intervencionistas, de expresar un lugar y entenderlo. Y creo que cuanto más uno conoce un lugar, más fácil se hace justamente esa interpretación y lograr que los resultados realcen lo que naturalmente uno tiene. Creo que eso es lo lindo de esto. Excelente. Você e sua família estão de parabéns e acredito que vai muito em linha com o que o mercado, o consumidor hoje busca, né? Vinhos autorais, vinhos de identidade e vinhos que sejam limpos, né? Tanto no olfato quanto no paladar. E aqui a gente tem um belo exemplo de um vinho com esse perfil. Então estão de parabéns, Alejandro. Para también poner en contexto y que sepan, nosotros siempre realizamos catas a ciegas de los vinos para ver cómo nos estamos posicionando y qué es lo que estamos ofreciendo, y no solamente dentro del equipo, abrimos el abanico y es muy satisfactorio ver cuando el trabajo, cuando uno se da cuenta que está haciendo muy bien las cosas, y mismo participamos de un grupo de productores que se llama CREA. En la finca han estado enólogos, ingenieros agrónomos, enólogos de Caiquén, enólogos de Chacana, ingenieros de Chacana, de Piatelli, de todas bodegas medianas de un posicionamiento elevado, y es muy linda la evolución que uno tiene, y mismo ellos se sorprenden mucho al no haber ido hace un tiempo a San Rafael y conocer esto y ver el trabajo que se está haciendo. Yo soy convencido de que fue la decisión correcta. Mi abuelo se enamoró de un lugar y de un atardecer, y mi trabajo fue entender eso, y mi abuelo siempre decía, yo tuve mucha suerte. Mi abuelo siempre decía que él tuvo mucha suerte. Yo creo que la suerte se busca, pero bueno, en esto, a medida que fui entendiendo el potencial del lugar, cada vez se volvía más interesante, y yo creo que se vienen cosas muy interesantes para comunicar y va a seguir creciendo. Excelente. Mas nós sempre brincamos, né? A sorte, ela sempre acompanha quem tem visão e está no lugar certo, né? Então, a sorte vem como uma consequência.
Muito bom, Totalmente. Alejandro. Paso a familia Malbec. Família Malbec, perfeito. É o Empezar- 2017 o que nós temos disponível no Brasil no momento, Alejandro. Perfecto. 2016 fue una añada lluviosa, 2017 fue una excelente añada porque la 16 fue una de las más complicadas técnicamente hablando de los últimos años. Hago una mención también al lugar nuestro. 2016 fue un año que llovió muchísimo en el verano. Yo me casé en diciembre del 2015. Todos los días pronóstico de lluvia. El día de mi casamiento hubo sol, así que no me puedo quejar. Pero ¿qué pasa? En Mendoza llueve en verano, ¿sí? La planta tiene azúcar, cuando llueve la planta toma agua, el racimo se hincha y cuando estamos muy cerca del punto de cosecha, al hincharse hace presión sobre la piel y se rompe. Y eso genera un microclima proclive a hongos, ¿sí? Hubieron muchísimos problemas de sanidad en la añada 2016. Hay dos factores para hablar de nuestro terroir y de nuestro lugar como un factor diferencial en comparación a otras zonas. Hay dos características que nos permiten prácticamente crecer la uva de manera orgánica, si bien no estamos certificados. El primero es que tenemos vientos constantes, todos los días sopla viento, entonces cuando llueve esto seca más rápido. Y el segundo punto es que el primer perfil del suelo es franco arenoso generalmente, y la arena es una partícula grande en comparación con la arcilla y el limo, entonces cuando llueve percola, el agua pasa. Eso también obliga a las plantas a tener que ir a buscar abajo, ¿sí? Pero en comparación con suelos como por ejemplo Agrelo, que tiene mayor cantidad de arcilla, no son suelos que retengan agua. Uno nunca ve un pantano en el viñedo. Siempre puede llover mucho, pero el suelo no retiene agua, el agua pasa. Entonces esos dos factores, más el hecho de que es un viñedo relativamente, una producción relativamente chica, hicimos unos deshojes y no tuvimos que hacer ninguna aplicación. Me vengo acá. El Malbec, Eulen Familia. Como les contaba, trabajamos del viñedo a la bodega. En la línea familia, básicamente, vamos a subir un escalón en lo que es concentración, en lo que es complejidad. Son vinos que van a tener 12 meses de crianza en barricas, así que pensando en que en la bodega voy a tener un vino que va a tener mayor porcentaje o mayor participación de madera en el perfil del vino, y teniendo en cuenta de que no quiero perder la identidad, el trabajo se planifica para el viñedo, ¿sí? Básicamente se buscan perfiles un poco más pedregosos que generalmente dan rendimientos más bajos, y aún en los perfiles franco-arenosos reducimos los rendimientos desde la poda, ¿sí? El perfil franco-arenoso, el que yo hablé para identidad, es muy interesante, sobre todo en el Malbec, porque si uno reduce los rendimientos, cosecha un poco más tarde, aparece el perfil típico de un Malbec, yo digo lujanino, aparece esa ciruela, la amella, que para mí es un descriptor típico del Malbec, y se convierte en un Malbec muy goloso, que llena la boca, ¿sí? Si bien no tiene ese tanino más astringente o esa sensación un poco más secante de un suelo pedregoso, es un Malbec que a mí me encanta. Entonces, para lo que es familia Malbec, un porcentaje del corte proviene del suelo franco-arenoso, pero elegimos una parcela y la trabajamos desde la poda para reducir los rendimientos. Se va a cosechar más tarde y por ende, como se cosecha más tarde, se redujeron los rendimientos, hay mayor concentración de polifenoles a extraer en la bodega. Y después la otra parte proviene de suelos más bien pedregosos, ¿sí? Que generalmente tienen un tanino más astringente, más agresivo, y también los rendimientos son más bajos naturalmente, a veces hacemos algún trabajo, pero lo que cuidamos siempre es que el punto de cosecha no sea excesivamente tardío, que no sea sobremaduro el perfil, que mantenga esa identidad, y armamos un corte entre estas dos parcelas con un porcentaje muy chiquito de Cabernet Sauvignon para volver más complejo el perfil global y justamente comunicar esta idea de familia, ¿no? Esta idea de que somos versátiles todos, de que no provenimos de un solo padre y que tenemos en nuestro ADN distintas cosas. Yo creo que es un vino increíble, tiene un porcentaje muy chiquito de Cabernet Sauvignon, así que no participa básicamente del perfil, le aporta alguna nota en la nariz y puede aportar apenas de boca en la parte frontal, pero nada, yo creo que el resultado es lo que tiene que hablar principalmente. Excelente.
E o tempo dele de madeira, Alejandro, da linha família, é em média 12 meses no carvalho, né? Pela questão da característica das uvas em relação ao solo, etc. Vocês optam por deixar ele mais tempo em madeira e fica na média 12 meses, seria isto? Son 12 meses y vuelvo a algo que siempre digo. En el mundo del vino, comunicar fórmulas como esto no es Coca-Cola, siempre uno, dependiendo de la vendimia, uno tiene que ir adaptándolo. Generalmente en el promedio están 12 meses, en una vendimia más fría como la 2016, en donde uno tuvo menor concentración polifenólica y perfiles más frescos, probablemente uno tiene que trabajar sobre barricas más grandes o barricas más usadas o menos tiempo de madera para no perder el perfil. Pero como fórmula comunicada, y bueno, en la 2017 hay una gran parte del corte que tuvo 12 meses. Generalmente trabajamos con barricas de tostados medios, no buscamos tostados muy elevados y buscamos que haya un gran porcentaje de roble francés, mayoritariamente roble francés. Originalmente comprábamos roble americano y francés, ahora cada vez más tendemos hacia el roble francés porque la transmisión de madera es más lenta, es menos agresiva. No es por una preferencia del perfil, simplemente, solamente que queremos que el proceso de microoxigenación en la barrica y de la transmisión de madera sea más lento porque queremos que sea más controlado. Así que se prepara el vino para todo el proceso que va a tener de macrooxigenación, diría, en una barrica o microoxigenación en la barrica y de traspaso de madera sin perder el perfil. Obviamente va a ser un vino más complejo en la paleta aromática, va a tener un perfil aromático más maduro, va a tener mayor volumen de boca, va a tener un final mucho más prolongado, un nivel de acidez un poco más bajo, un nivel de alcohol más elevado. Pero bueno, va a ser un vino que ya demanda alguna comida o alguna tabla de quesos y que no deja de ser un vino sumamente complejo y rico, ¿no? Siempre buscamos que todo esté en equilibrio. Claro. Maravilha. Só fazendo um rápido comentário aqui, Alejandro. Obrigado, Lívia, pelo feedback. Os vinhos chegaram há pouco tempo e a gente decidiu aproveitar, né, transformar um limão numa limonada pela questão do lockdown e fazer já o treinamento o quanto antes com o Alejandro. Mas a ideia era enviar, na verdade, os vinhos para todos com as fichas técnicas. Então, alguns já têm os vinhos disponíveis e estão degustando porque já comercializam e outros que estão participando estão sem os vinhos. Por esse motivo, mas nós vamos aprimorar isso, estamos ficando aí já craques nessas questões de treinamentos online, Zoom, etc. E nos próximos nós vamos fazer isso com uma antecedência maior, mas desde já a gente agradece a atenção de todos e esperamos que isso tenha sido assim como uma boa ferramenta para vender. E vender os vinhos posteriormente. E mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta por aqui, pode interromper o Alejandro, o treinamento ele é feito aí para vocês. Então é isso, Alejandro. Por favor, hágame una pregunta. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde, Gilberto, Rio Grande do Sul. Buenas tardes. Alejandro, no último catálogo também, nesse que veio agora, está escrito para o Zeulin Família, equivalente à Gran Reserva. Eu queria entender um pouquinho mais disso, porque isso é uma bela argumentação. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não acredito que no resto do Brasil também, mas eu falo desta minha ilha, a gente aprende e tem-se que vinhos com 24 meses de barrica e mais um tempo de envelhecimento de garrafa são considerados Gran Reserva. E então eu gostaria de uma ajuda tua aí, que isso aqui serve como uma bela argumentação para ajudar a agregar valor ao vinho. Era isso, obrigado. Va la respuesta. Primero, la reglamentación respecto de Gran Reserva española depende de la denominación de origen y es distinta a la argentina y a la chilena. En Argentina, un vino que tiene 18 meses, que no necesariamente tiene que estar en barricas, pueden estar en tanques, un vino que tiene 18 meses ya es un Gran Reserva. El comentario se hace principalmente en relación, generalmente el consumidor compara el vino argentino con el vino chileno, o muchas veces el consumidor de vino argentino compara el vino argentino con el vino chileno. Y la regulación chilena es todavía más laxa respecto de lo que es reserva y Gran Reserva, y muchas veces en los vinos chilenos se suele ver
una referencia de gran reserva para un vino que categóricamente y respecto de lo que es cualitativamente hablando el proceso se compararía con un reserva argentino. Estoy de acuerdo que si uno agarra un vino español no va a tener nada que ver, porque la reglamentación es distinta. Yo creo que cuando armamos la presentación con Felipe, la referencia de Gran Reserva fue justamente para hacer una referencia en comparación a los vinos chilenos y que el consumidor no pensase que, no, bueno, tengo un vino chileno Gran Reserva y tengo este vino Reserva al lado, no, voy a agarrar este porque es Gran Reserva. Creo que lo importante es confuso para el consumidor, porque el consumidor ve en la góndola Gran Reserva y el otro es Reserva, que voy a elegir si es el mismo precio de Gran Reserva. Pero no es igual la reglamentación. Los Gran Reserva españoles también, por lo general, son más caros, pero la principal comparación es con Chile. Até, Alejandro, se me permitir um complemento da ótima pergunta do Gilberto, porque pode ser dúvida de muitos, nós optamos por não escrever reserva ou nada assim do gênero no rótulo, porque o mercado tem essa confusão, né? Como o Alejandro comentou, Espanha é uma legislação muito específica, que é diferente do Chile, enfim, o consumidor não fica muito orientado. Então, aqui foi colocado a palavra família, que busca expressar o que o Alejandro tem nos contado aí nos últimos 45 minutos, né? A questão do terroir, de um vinho realmente autoral com a madeira complementando e não tomando conta do vinho, né? Pero estoy completamente de acuerdo. Yo insistí mucho con Felipe y una de las intenciones de esta marca de no hablar sobre terminologías de reserva y otra fue justamente porque conozco el mercado brasilero, porque he estado visitando góndolas y porque el principal problema lo teníamos con los vinos chilenos respecto del uso de esos términos y cómo confundían al consumidor. Entonces, la idea de la presentación fue dar una referencia cualitativa y no tanto relacionado necesariamente al proceso, ¿sí? Y principalmente comparándolo con lo que puede ser un producto chileno, que creo que es la principal comparación de un vino argentino, ¿no? Sim, correto. Maravilha. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? O Alessandro está ansioso aqui, Alessandro. Alessandro e Alejandro, né? Não, tem um Alessandro que está aqui em Santa Catarina, chama-se Alessandro, né? Olá a todos, tudo bem, Alejandro? Buenas tardes. Boas tardes, bom revê-lo, né? Não, suas explicações são ótimas, a gente está de frente com o cliente e a gente tem que conhecer realmente, não se ligar muito com os títulos, né? Reserva, Gran Reserva, acho que a gente conhecer o produto, né, e o que a gente está demonstrando para o cliente, eu acho que isso aí é o principal, né, para mostrar a qualidade, né, do produto. Conheço os vinhos, são maravilhosos, estou muito afim de conhecer o Chardonnay, né, foi assim, o mercado estava pedindo da linha Identidade, então tenho clientes já pedindo o Chardonnay, então veio em boa hora, né, apesar da pandemia toda aí, mas enfim. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, em relação até a Orion, Phil, Liz. Eu queria que tu falasse isso aí relacionado à família, mas a família de quê? Das corujas, a sua família, enfim, das uvas, o que? No. A ver, voy a contar un poco el proceso creativo de esto y sé que como argumento de venta e agradeço já de antemão seus belos vinhos. Parabéns aí por toda essa do vinho aí, tá? Pela sua qualidade. Obrigado. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, respondiéndote, cuando iniciamos el proceso creativo de identidad, nosotros somos una vinícola, como dije, en algunos casos chicos, en algunos casos medianos, porque en producción no somos tan chicos, pero en muchos procesos, la realidad es que yo me involucro en un montón de cosas. La idea con los nombres y un poco la historia o de asignarle nombre a las corullas, yo quería jugar con la idea de primero, si uno lee las características de las personas, hay muchas características que tienen que ver con los varietales, ¿sí? Por ejemplo, que Liz es el torrontés, proviene de otro lugar, justamente porque el torrontés no proviene de San Rafael, que visita a los tíos, que es aromático, que le gustan los perfumes. Pero básicamente esto es complicado porque yo fui agarrando algunos personajes, por ejemplo, Orión.
El Cabernet Sauvignon, uno de los reyes de las cepas tintas sería mi abuelo. Y yo fui tomando algunas características, es muy interno, yo fui tomando algunas características de algunas personalidades que mi familia mismo no sabe. Y no sé si quiero que sepan todos. Hay algunos que, Phil, el Malbec, mi hijo se llama Felipe. Cuando yo tenía que tomar un personaje para el Malbec, pasaron dos cosas. Primero, en ese momento, esto es muy loco, estaba viendo Breaking Bad, estaba loco por personaje Phil. Y segundo, mi hijo se llama Felipe. Entonces digo, bueno, no le voy a poner Felipe porque el resto de la familia va a decir, ¿cómo? Vos le estás poniendo el nombre de tu hijo a los vinos. Y bueno, Phil. Y fui tomando elementos como para jugar. Lo que queríamos era realzar que son distintas personalidades. Después los nombres y qué sé yo, fue justamente para ponerle un nombre a los personajes. Y de dónde nace el nombre, bueno, tiene un poquito que ver con esto que te estoy contando. Pero bueno, era la idea de ponerle un nombre más allá del varietal a la cepa, ¿sí? Y en las características de las personas, por ejemplo, Phil habla de que es nacionalista. Digo, el Malbec, si bien no es de Argentina, proviene de Cahors, se dio a conocer al mundo desde Argentina y encontró su lugar en el mundo. Entonces, dentro de la contraetiqueta intento comunicar o expresar un poco de esto, pero sí, si quieren algún día profundizo, no sé cuánto, no sé si le voy a poner las caras a cada uno, pero bueno, el Cabernet es mi abuelo, el Chardonnay es mi abuela, que era muy coqueta encima, entonces un vino elegante, me gustaban los perfumes. Bueno, tuvo que ver con eso. Esa es la historia interna. Agradeço, obrigado aí. O Chardonnay é Anita, né? Es Anita. Anita. Mi abuela se llamaba Renate Anita May. Tanto mi abuela como mi abuela falleció en el año 2017 y mi abuelo en enero del 2019, así que los perdimos a los dos en relativamente poco tiempo, pero sí, al menos sobre todo mi abuelo fue el que estaba más detrás del emprendimiento y con quien más pude compartir todo. Allá está mi abuelo, la foto de mi abuelo, con quien más pude compartir toda esta aventura. Y yo siempre digo, ¿no? Mi abuelo me enseñó muchas cosas desde el ejemplo, y mismo lo dije, bueno, cuando él se fue, muchas que yo quería para mi vida y otras que no. Una personalidad muy fuerte, le tocó vivir cosas mucho más duras en su vida que a mí, y bueno, eso marca un carácter, pero bueno, si algo tenía era trabajador, así que creo que para estas historias y proyectos tiene mucho que ver, y por eso el nombre también familia, ¿no? De transmitir un poco esos legados que se van dejando y esas cosas que uno va aprendiendo en el seno familiar. Obrigado, Alejandro. Meu xará. Excelente. Creo que habían escrito... Estava pensando aqui, Alejandro, vai ter que ter mais um vinho agora, porque cresceu a família aí, vai ter que vir mais uma identidade daqui a pouco, não? O Benjamin. Sí, tuve un segundo hijo y ahora internamente no le voy a explicar a Benjamín que no tiene todavía varietal. Tendremos que incorporar algún nombre. Sí. Acá Perfecto. Creo que pidieron si podía hablar un poco de armonización, de maridaje. Perfeito. Como o nosso tempo tá, a gente tem mais alguns minutos aqui para não estender muito, Alejandro, acho que a gente pode responder a pergunta que o Cássio fez por aqui, né, da harmonização, e complementar falando um pouco do Cabernet Sauvignon. Qual que é a diferença dele com outros Cabernets, né, que ele tem um grande diferencial em relação a essa questão do terroir, né? Acho que é importante o pessoal também saber disso. Maravilha. Bueno, hablar de todos los vinos así a las apuradas de armonización va a ser un poco complicado, pero en términos generales, Torrontés, a ver, el hecho, generalmente se suele decir que por tener esta entrada dulce el Torrontés se lo recomienda mucho con alguna comida picante. Las empanadas, para mí un plato de empanadas de carne con un poco de picante y Torrontés es algo que me encanta. Obviamente para alguna ensalada hay que tener muchísimo cuidado con los condimentos y si tiene algún queso magro, no con tanto tenor graso y no tan invasivo,
puede ser súper interesante. Pescado, yo iría hacia algún plato, un pescado que no tenga tanto tenor graso, no iría hacia un salmón, y sin duda algún plato de mariscos, si no tienen un tenor graso elevado, que generalmente no lo tienen, como los langostinos o los camarones, puede ser algo muy interesante. En el caso del Chardonnay, al tener más estructura de boca, si bien estamos hablando también de un perfil aromático más tendiente a fruta blanca y buena acidez, pero ya tiene más volumen de boca, así que me animaría a algún plato de frango, podría ser un plato de carnes blancas, podría ser un salmón, obviamente puede ser una ensalada, pero ya puede tener más tenor grasa, puede tener algún acompañamiento de algún queso un poco más fuerte. Tengo que venir al Malbec. A mí el Malbec, a mí me encanta con pizza, me encanta con pasta, si es una pasta con boloñesa o una salsa roja, me encanta. Si es alguna carne a la parrilla, intento que sea alguna carne que no tenga tanto tenor graso, pero nuestros cortes son distintos a los de ustedes. Intentaría que no sea algo tan condimentado. No es un vino, a ver, tiene buena estructura, pero no es un vino que tenga tanto peso de boca como el Familia. En términos de queso, a mí me gustan los quesos para ese vino y para el Cabernet Sauvignon de la línea de identidad. Me gusta quizás un Pâté Gras, me gusta un Gouda, que son vinos de un tenor medio, pero no son tan fuertes. Me gusta... Podría probar el Malbec. Yo siempre digo, el Malbec, y en realidad sobre la armonización, siempre digo, el mejor vino... Toma el vino que quieras con el plato que quieras, ¿no? Porque es cierto, hay que orientar a la gente, pero de vuelta, saquémonos las reglas. Ayer comimos sushi con mi mujer y tomamos vino tinto. Tomamos un vino tinto estructurado. Y uno podría decir, pero estás haciendo las cosas mal. Y a mi mujer le gusta el vino tinto con el sushi. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que, sin condicionarlo, sí buscaría algún queso que puede tener un poco más de tenor graso que en los blancos, pero no buscaría algo demasiado picante. Quizás no me iría hacia un regianito porque tiene demasiado picor. En el Cabernet Sauvignon, yo sigo, este vino, para mí es el vino de la lasaña o de las pastas. Generalmente sí tiene que tener carne, sí puede tener algo un poco más especiado. A mí me gusta, si hacemos a la parrilla, acá se hace a la parrilla a veces cordero, que es una carne bastante magra, no tiene tanto tenor graso y no es tan invasivo en boca. No sé, cuando ponen carnes de casa, acá solemos hacer mucho asado, así que para mí, para el asado típico, salvo para alguna achura o una molleja o algo de mucho tenor graso, esto me encanta. Y después si paso al Familia Malbec, en la Familia Malbec, ya por la estructura, yo me iría hacia un queso, podría ser un queso azul, podría ser un queso regianito sin duda, un Camembert es mucho tenor graso, pero yo creo que no lo disfrutaría tanto, creo que me quedaría más con el regianito, porque me deja más limpia la boca. Sin duda, probaría comerlo si me voy para la parrilla, algún plato de cerdo, unas costillas de cerdo o alguna carne que tiene un poquito más de grasa. Y vuelvo a lo mismo. Yo el tema de las armonizaciones, si bien las hacemos en casa, intento no meterme tanto, no volverme tan loco. Y voy al Cabernet Sauvignon. Esto acompáñenlo en el postre con un chocolate bien amargo, o un chocolate semi amargo. Me parece increíble la combinación. De vuelta, en los quesos me quedé en los quesos muy grasosos, como el queso azul, y en lo que es platos de comida, métanle la grasa que quieran al plato, porque por la estructura, por el alcohol, por el volumen que tiene, es un vino que va a limpiar la boca. Así que pueden apuntar tanto desde el lado de las pastas con algo bien condimentado, como desde el lado de las carnes con alguna carne que tenga bastante sabor o que tenga un tenor graso elevado.
Espero que sirva y espero que Felipe se los pueda complementar más tarde. Voy a Euler Cabernet Sauvignon familia. Volviendo al tema de familia y en San Rafael, en nuestra zona, como mencioné, es comparativamente un poco más cálida que las zonas más altas del Valle de Uco, y Cabernet Sauvignon es una cepa de ciclo largo. Desde el punto de brotación hasta el punto de cosecha tiene un ciclo largo, entonces es una cepa de las que se cosechan más tarde. Es una cepa que necesita calor, los suelos franco-arenosos retienen bien el calor, ayudan a cooperar con la madurez del viñedo y de la uva. Entonces lo que generalmente obtenemos es que cuando tenemos que cosechar el Cabernet Sauvignon está suficientemente maduro y no se da tanto el perfil de piracina o de pimiento verde, ¿sí? La piracina es un compuesto aromático que está en el Cabernet Sauvignon que según el punto de cosecha da un perfil aromático distinto, ¿sí? Cosechado más temprano, un Cabernet más inmaduro da generalmente un perfil aromático más tendiente al pimiento verde. A medida que madura aparece un pimiento rojo que tiene menos sensación vegetal, si se quiere. A medida que madura aparece un pimiento asado que es mucho más amable y tiene menos sensación vegetal. Nosotros generalmente por punto de cosecha estamos entre el pimiento rojo y el pimiento asado. ¿Cuál es el resultado o cómo se transcribe esto en un Cabernet? El perfil aromático, tomen como referencia algún Cabernet Sauvignon chileno de un segmento medio abajo, generalmente son sumamente aromáticos tendiendo al pimiento verde, ¿sí? Y eso es lo que predomina en el medio. A medida que madura la cepa, aparece alguna fruta negra, aparece este perfil más ahumado, más cocido, y se vuelve para mi gusto, mucho más interesante el perfil aromático porque es mucho más complejo. Es más maduro, sin ser cocido, sin ser sobremaduro, es más maduro y aparecen otras notas, ¿sí? No es tan omnipresente la piracina y ese pimiento verde. En la boca, a medida que madura, el Cabernet Sauvignon es una cepa que la uva es muy chiquita, entonces tiene mucho potencial de extracción de taninos, es muy tánica. Entonces, a medida que madura, también madura el tanino y toda la sensación de astringencia es más baja. Tiene mucho volumen en la parte frontal de boca, pero yo hablo de los taninos finos, como una sensación de astringencia, pero que no es tan secante, no es tan agresiva, ¿no? Conceptualmente es mucho más amable, sin ser un Malbec, pero es mucho más amable que un Cabernet tánico, un poco más inmaduro. Llena muy bien la boca y algo que me encanta de este vino también es el retrogusto, ¿sí? Es un vino que permanece, que tiene un retrogusto, permanece mucho tiempo en el final de boca y va largando todos estos descriptores aromáticos que también percibimos en la nariz. Desde lo que es el proceso de elaboración, en la finca, en el caso del Cabernet Sauvignon, los suelos son generalizando franco-arenosos con piedras a una determinada profundidad, es más homogéneo el perfil de suelo y es una planta que nos da una producción muy baja, se la reducimos un poquito más y trabajamos mucho la canopia, las hojas, sacamos para favorecer buena insolación y buena maduración. Tiene 12 meses de crianza en barrica y es un vino, no sé, yo estoy enamorado de los Cabernet Sauvignon de allá, así que es difícil ser objetivo, pero sin duda les recomiendo que lo prueben si no lo han probado, familia Cabernet Sauvignon, y sin duda es un vino que ustedes pueden salir a ofrecer. Hay mucha gente que le tiene respeto o miedo a los Cabernet Sauvignon justamente por la sensación astringente. No van a encontrar tanta astringencia, es complejo, tiene volumen porque es Cabernet Sauvignon, pero es muy elegante. Yo creo que una palabra interesante para este vino es elegancia. Es elegancia porque aún siendo una cepa muy rústica, se mantiene elegante, ¿no? Este concepto de astringencia, pero más delicada la sensación, no es un Cabernet que te golpea la parte frontal de la boca. Así que, yes. Ele tem, o James Suckling deu 91 pontos para ele, né, Alejandro? Ele tem já com a premiação do James Suckling, o 2018, que é a safra que nós temos. Sí, generalmente los Cabernet Malbec se ubican entre 90 y 92 puntos a lo largo de las distintas zafras. Generalmente se posicionan entre ese rango de puntajes. E o Malbec ele tem 90 no Tim Atkins e 90 também no James Suckling, né? O família Malbec. Maravilha. Bom,
Só complementando, Alejandro, do Cabernet, esse na minha opinião, é o grande diferencial de venda dele comparado com outros vinhos Cabernet, porque ele tem a presença, o volume como um bom Cabernet, mas a gente percebe em boca que o ponto de maturação da uva foi respeitado. Não tem a pirazina, não é evidente, e ele vem com fruta e a essa elegância, né? Então é um Cabernet macio, suculento e um Cabernet de fácil agrado, né? Para quem gosta de vinhos com um pouco mais de presença e mais intensidade em boca. Bom, a gente está chegando já quase 1h30. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Alejandro, primeiramente, e de todos que estiveram aqui conosco, e também abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha, por favor, fiquem à vontade. Sí, Felipe, yo complemento esto. Siempre en todas estas situaciones los agradecidos somos nosotros como productores, ¿no? Y primero del hecho de poder contarles la historia, de que se tomen este tiempo y de que comuniquen nuestros vinos. Nosotros podemos hacer el trabajo que sea, pero si no contamos con ustedes, no llegamos a nuestro cliente final. Y para mí este es el mejor tiempo invertido, ¿no? Si puedo llegar a ustedes e intentar comunicarles un poco lo que hacemos y ustedes se convencen de la calidad de lo que estamos haciendo de los productos, bueno, yo soy un satisfecho, así que gracias por el tiempo a ustedes. Obrigado, Alejandro. Obrigado a todos, né? Aqui nós estamos todos no mesmo barco. Precisamos vender e expressar realmente toda essa magia que tem por trás de uma garrafa, né? Que é o trabalho em família, o conceito, o terroir, uma produção voltada para a qualidade. A ideia desse treinamento aqui é que a gente consiga absorver isso de você, Alejandro, e passar para o consumidor final para que a gente consiga vender os vinhos com uma maestria. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar algo? Temos mais alguns minutos. Fiquem à vontade. A próxima com vinho vai ter mais perguntas aí, com certeza, viu, Alejandro? Sin duda, sin duda. No sean tímidos. La próxima, ya nos conocemos, la próxima los quiero ver haciéndome preguntas. Si los tuviese presencialmente, yo me pondría a señalar a cada uno para que me haga una pregunta, de lo que sea, sin timidez. Así que, bueno, agradecido. Y Excelente. Si no hay preguntas... Perfeito. Bom, muito obrigado, então, Alejandro. Obrigado a todos. Um bom final de tarde e nos vemos em breve. Então, muito obrigado. Gracias, Felipe. Muchas gracias por el tiempo. Obrigado. Salud. Tchau, tchau. Salud. Chao, chao. Tchau, tchau.